Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado en el corazón de nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios de amor. Creemos en la palabra de Dios como una fuente inagotable para nuestra vida de verdad, que es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es encontrarnos de nuevo para escuchar la palabra de Dios. Les doy gracias por todo y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, en esta hora, Padre, quiero colocar tu palabra una vez más delante de ti. Quiero pedirte, Padre, que tu palabra una vez más cause el efecto en cada uno de nosotros para la cual tú la estás enviando. Te pido que tu palabra, Señor, renueve nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, sea iluminando, Señor, de la gloria nuestro camino. Y que podamos recibir respuestas de tu palabra, aún a las preguntas más profundas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Ten ánimo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y le invito a que abra su Biblia o me acompañe en el libro de Josué, en su capítulo 1, en su versículo 9. Y la vamos a leer en este día en 3 versiones. Y leemos: para la gloria y honra de tu nombre, Señor, tu palabra. Mira lo que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Eso estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. En la versión latinoamericana, mire cómo dice. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Y mire cómo lo dice la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Mi mandato, aleluya, escucha esa palabra, mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Cuando Dios avisó a Moisés, que había sido el líder del pueblo de Israel por muchísimo tiempo, en el cual ellos habían visto cómo Dios había usado a Moisés y los había sacado de esa tierra de esclavitud y habían vivido experiencias extraordinarias, experiencias sobrenaturales con ese Dios bueno, donde Moisés los liderizaba a cada uno de ellos. Y cuando se acercaba la muerte de Moisés, pidió un nuevo líder. Qué interesante para el pueblo. Y sabe que es importantísimo destacar que Moisés había sido un líder extraordinario, había sido un líder que había dado la talla al llamado que Dios le había entregado, había sido un líder que había sido intercesor por el pueblo, que había tenido fortaleza en los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Y realmente, cuando alguien ha hecho un trabajo tan extraordinario con la ayuda de Dios porque se sometió al llamado que Dios le había entregado en ese tiempo, ser el sucesor de un hombre como Moisés no iba a ser una tarea fácil. Y toda persona a la cual, o cualquier persona a la cual Dios le iba a hacer ese llamado, le iba a ser difícil pensar que iba a estar como que a la altura del liderazgo de Moisés. Y es interesante que cuando Moisés pidió un nuevo líder para el pueblo, Dios, el propio Dios Altísimo, Jehová, nombró a un hombre llamado Josué. Dice la Biblia que después de la muerte de Moisés, Jehová decidió que Josué sería el líder de la nación de Israel. Eso usted lo puede ver en el libro de Josué,
en su capítulo 1, en sus versículos del 1 al 2. Los israelitas estaban a punto de entrar a Canaán. Y Canaán representa para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, la tierra prometida. Es decir, la promesa de Dios de esa tierra donde fluiría leche y miel. Estaban a punto de conquistar, pero tendrían, antes de llegar a la tierra prometida, no solo iban a perder a su líder por mucho tiempo, a Moisés, sino que ellos tenían que luchar contra enemigos muy poderosos. De hecho, podemos nombrar a los cananeos, que eran gente que tenía una reputación, que eran muy malos y eran crueles. Así lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en sus capítulos 9, en el 20 y aún en el 18. Podemos notar cómo los cananeos son descritos como gente mala y cruel. Además, eran muchos más que los israelitas, es decir, ellos eran de mayor número o de mayor cantidad que el pueblo o la nación de Israel para ese tiempo. Y estaban aún incluso mejor preparados de alguna forma para la guerra. Eso lo podemos ver más adelante en el mismo libro de Josué, en su capítulo 9 y en sus capítulos 17. Pero Josué, dice la palabra, que fue valiente y siguió las instrucciones de Jehová, las estrategias, el diseño, el plan, el propósito que estaban determinados por el Dios Altísimo para entregarles al pueblo de Israel, a la nación de Israel, en este caso liderizado por un nuevo líder, Josué, y conquistar la tierra prometida. Los israelitas vencieron a la mayoría de sus enemigos, y eso lo podemos ver en Josué 21, capítulo 21, en sus versículos 43 y 44. ¿Y por qué comienzo hablando de alguna manera, no solo del llamado o la terminación del liderazgo de Moisés, el llamado de Josué, pero ahora estoy explicando aún cómo terminó la historia? Porque el mismo capítulo 1 del versículo 9, que es nuestro capítulo central de estudio, allí mismo, en esa frase histórica que el Señor le dio a Josué, él estaba anticipando una victoria, él estaba anticipando una promesa a Josué, le dio un mandato, pero le estaba anticipando que él iba a vencer, porque le estaba prometiendo que él iba a estar con él a donde quiera que él fuese. Y en el libro de Números vemos que en el capítulo 27, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Había un respaldo de Dios sobre ese llamado. Había un respaldo de Dios sobre la vida de Josué. Había un respaldo de Dios. Y es muy importante, es interesante cómo Dios preestablece un ordenamiento de dignidad en la vida de Josué para que él fuese el que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y recita siempre que en uno de los mandatos, o lo que le dio la victoria a Josué, fue que él tenía que meditar el libro de la ley y lo tenía que hacer de día y de noche, y que cumpliese el mandato de Dios. El mandato de Dios tenía que ser cumplido. Y fíjese que el capítulo 1, en su versículo 9, comienza con que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué lo primero que tenía que hacer era cumplir los mandatos de Dios sobre su vida y sobre su liderazgo. Y ese inicio con el mandato de Dios le llevaría a una victoria por encima de cualquier enemigo, y así él lo haría prosperar y él tendría éxito en el camino. Y así lo dice en su versículo 8, antes del versículo 9. En el versículo 8 el Señor le dijo que tenía que leer la palabra, tenía que leer los mandatos de él, y que eso haría que él tendría el éxito sobre todas las cosas. Que Josué vería la prosperidad y el éxito que Dios había establecido sobre su vida, porque era una victoria de alguna manera como para usted y como para mí, condicionada, porque ganamos batallas, conquistaremos nuestras tierras prometidas, nuestras tierras de Canaán,
Pero ¿cómo lo haremos? Bajo el mandato de Dios. La estrategia para lograrlo no era conseguir las mejores armas o entrenarnos mejor que los soldados enemigos, ni ser el mejor líder de alguna manera comparándose con Moisés. No, él necesitaba que la palabra de Dios estuviese en su boca y en su corazón y que la activara por obra. Debía incluso recitarla de día y de noche y meditarla, sentirla, creerla, a estudiarla de alguna manera, hablar de ella, cumplir con las instrucciones que estaban allí escritas en la palabra, y así prosperaría su camino y obtendría el éxito el cual el Señor le estaba diciendo. Ahora bien, en el versículo 9 vemos el mandato a Josué y la posición de victoria en el que el Señor lo estaba colocando. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, estaba posicionando a Josué en un territorio de victoria. Lo estaba colocando en el lugar y en el sitio, en el momento donde el mandato de Jehová lo llevaría a la tierra prometida. Y vamos a extraer del capítulo 1, del versículo 9 del libro de Josué, lo que podía llamarse las condiciones o los fundamentos o los principios que podemos ver en este capítulo 1 en su versículo 9. Podemos de una manera pescar de la palabra que dijo, mira que te mando. Mira que te mando es una orden primero que todo, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Comienza con una orden el versículo y termina con una promesa. Dios le habla directamente a Josué y le dice que aunque Moisés había muerto, su plan para el pueblo continuaba vigente y se cumpliría bajo su liderato. Oh, qué importantísimo saber que la obra de Dios no caduca, la obra de Dios no muere, la obra de Dios tiene continuidad. Y el Señor siempre usará a alguien para continuar la obra que Él haya comenzado, porque nuestro Dios es eterno, es poderoso. Entraría en la tierra prometida y Dios le daría todo el lugar que Él, como territorio, Él pisaría. En estos versículos, Dios también confirma el llamado de Josué y le hace una serie de promesas. Dios cumpliría la promesa que había hecho a Abraham y a los antepasados de ellos heredarían la tierra de Canaán. Y sus ojos y su fe no debían estar puestos en la fuerza física que podía o no tener Josué. El pueblo o sus enemigos, sus ojos debían estar fijos en Dios y en la fuerza que Él concedería hasta ver el cumplimiento de la promesa. Y es interesante porque usted sabe que habíamos estado estudiando en esa visión de victoria, en esa visión de conquista, que Josué fue uno de los 12 de esos espías que tuvieron una visión de conquista. Ahora bien, en su posición de liderazgo, Dios necesitaba que tanto el pueblo como los enemigos supiesen que no era ni con la fuerza de Josué, ni con la autoridad de Josué, ni por el número de soldados que tenía Josué, sino que era por la fuerza que él concedería, las estrategias que estaban en la palabra, que esa estrategia de Dios que estaba en el cielo iba a descender a la tierra y le iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Y aquí también, a nivel profético, quiero decir algo bien interesante. Esta promesa Dios se la había dado a Abraham y a los antepasados de ellos. Y fíjese, se le había dado a Abraham, Moisés había cumplido una parte y ahora entraba como protagonista de liderazgo para recibir lo que realmente la promesa que se le hizo a Abraham, entraba Josué, seleccionado por Dios. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque las profecías no es ni en su tiempo ni en mi tiempo. No sea ligero, porque hay profecías que no son cumplidas en su tiempo o en su generación, sino que el Señor la entrega y es activada para el tiempo para el cual Dios ha llamado. También es interesante resaltar que una profecía puede dársela a un líder, puede ejecutar otro líder esa profecía de alguna manera y el resultado final la puede vivir otro líder. Y aquí lo podemos ver, este plan profético del Señor. La palabra fue entregada a Abraham, la acción de mayor guerra espiritual de alguna manera fue entregada bajo la potestad y la autoridad que Dios le dio en el liderazgo de Moisés. Fue el hombre escogido para eso de parte del Señor.
Y ahora estaba entrando para la misma profecía un hombre llamado Josué para ver el resultado final de la palabra que se le había dado a Abraham. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios de profecía y es un Dios que cumple promesas y cumple pactos. Y es un Dios generacional, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Es un Dios generacional. Aleluya. No voy a hablar de las generaciones, pero no es igual ser de la generación de Abraham que ser de la generación de Isaac o ser de la generación de Jacob. La generación de Abraham vivió un territorio de fe y la generación de Isaac vivió un territorio ya de recibir la herencia por la cual la fe se ha dado. No voy a hablar de esto ahora, pero es importante destacar que la profecía es posible que sea generacional en algún momento y no es cumplida en su tiempo, ni aun cuando usted fuese vivo, sino incluso después de la muerte, la profecía que Dios le entregó a usted puede recibir de su generación. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el éxito llegaría y estaba asegurado, pero requería de la obediencia del mandato que Dios le estaba entregando a Moisés. A Josué en este momento, porque Moisés había hecho todo lo que Dios le había mandado y había logrado la victoria hasta el día de su muerte. Y a través de esa victoria, el pueblo fue posicionado al frente de su tierra prometida. Ahora bien, ¿qué es un mandato? Mandato, del latín mandatum, es el precepto o la orden que un superior da a sus súbditos. En esto estamos totalmente claros, porque Dios siempre es nuestro superior en esta batalla o en esta guerra espiritual de nuestra vida. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él es el Dios omnipotente que no ha perdido ninguna batalla. Y nosotros está claro que somos los súbditos o los servidores del Señor. Un mandato también se puede definir que se trata de una disposición o se trata de una resolución o una pauta que quien se sitúa en la parte superior de una jerarquía indica a quienes se ubican por debajo. Aquí el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se estaba ubicando, aleluya, en la jerarquía donde era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios que creó los cielos y la tierra, estaba en esa jerarquía y desde esa posición, desde esa esquina, él indicaba a Josué que estaba debajo, él estaba en el cielo, porque la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de nuestro Dios. Y él mira hacia abajo y estaba dando la indicación o el mandato a Josué. Desde el inicio de la humanidad, si nos vamos al libro de Génesis, al hombre le fue entregado la imagen, la semejanza y la mayordomía. Sí, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Él nos entregó con esa imagen y semejanza, nos entregó a su vez mayordomía, que es la capacidad para gobernar lo que el Dios Todopoderoso nos dio. ¿Para qué? Era el mandato de Dios para que nosotros pudiéramos tener bienestar y en esa mayordomía está el gobierno de Dios y la conquista de Dios sobre la tierra. Ahora bien, vamos a desglosar la palabra mandato, porque Josué comienza su proceso de victoria desde el mandato. La palabra mandato en el hebreo puede sacarse como parat. Viene de esa palabra parat, y parat significa en el hebreo ser fructífero. Fíjese que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, a mayordomía, es decir, que el Señor le estaba recordando a Josué su imagen, su semejanza y la mayordomía que estaba interna de él, porque recuerde que cuando en el versículo 8 y cuando en los otros momentos que el Señor seleccionó a José, dijo que él era un hombre que tenía un gran espíritu. Es decir, que el Señor estaba diciendo, sobre él está mi imagen, mi semejanza, mi mayordomía y mi mandato, mi propósito, mi plan sobre él para que él gobierne y pueda conquistar. El mandato de la palabra parán puede definirse o puede decirse que es ser fructífero, porque el Señor nos creó para que fuésemos fructíferos.
Y dentro de ese mandato, mira que te fuerce y sea valiente, estaba internamente, de manera imperativa, exclusiva. Tienes que ser fructífero, le estaba diciendo Dios a Josué. El primer mandato le estaba diciendo, tienes que ser fructífero. Parad, es decir, disfruten. El Señor le permitió al hombre que se disfrutaran, es decir, que se casaran y procrearan personas. Es decir, la multiplicación, porque el Señor quería armar o tenía un plan donde el pueblo de Israel iba a ser multiplicado, la generación iba a ser multiplicada. Oh, aleluya. Y el Señor le dijo, sé fructífero, es decir, dentro de ti, tú tienes que ser fructífero. Trabaja para impedir, le estaba diciendo, que los hombres aporten la vida que yo estoy colocando en ellos. Forma discípulos, sé fructíferos. Y es interesante que el aborto, de alguna manera, de manera natural, si entramos en ese tema, anualmente se dice, hay estadísticas que hay abortos hasta de 40 millones de bebés en el mundo, se registran hasta 125,000 abortos diarios. Es decir, nosotros somos llamados a ser fructíferos, a establecer el diseño de Dios y no abortar la vida que Dios está entregando para multiplicación. En el nombre mandato también sale del hebreo de la palabra rabat, que significa multiplicar. El hombre debe ser fructífero y multiplicar. El segundo mandato, que el Señor de alguna manera estaba dentro del mandato de Dios, de la orden de Dios sobre Josué, era que nosotros debemos ser hombres y mujeres de multiplicación, un liderazgo de multiplicación, no restar, no dividir, sino sumar y multiplicar, dar frutos, replicar nuestra vida, rabat, aumentar en abundancia lo que Dios ha entregado. Y en la palabra mandato también viene del hebreo malé, que es llenar, porque la Biblia dice que Jesucristo es la plenitud de todo en todo. Cuando el Señor le estaba diciendo, en este mandato, en esta palabra malé, significa desbordar, satisfacer, reabastecer, llenar. Él pretendía que Josué o los hombres, usted y yo, no dejemos ninguna área de nuestra vida sin ser llena de la gloria de Dios y que podamos impactar con los dones, los talentos, las capacidades, lo que Dios nos está entregando. Tenemos que llenar los espacios vacíos, llenar los espacios que Dios nos ha estado entregando, impactar nuestra generación. ¿En base a qué? A los dones, a la experiencia que tenemos. Y en la palabra mandato también viene de la palabra hebrea kabaz, que es someter. En esa palabra te mando que te esfuerces y seas valiente. También le está diciendo sométete. En cuanto a ese mandato, es que lo que significa someter o sujetar. Jesús vino a destruir la obra del enemigo. Él vino a deshacer toda obra de maldad. Entonces, kabaz en ese mandato significa simplemente despejar las tierras. Oh, aleluya. Dios quiere la victoria sobre las tinieblas. Dios le estaba diciendo a Josué, necesito que sometas al enemigo. Estoy mandando que te fuerces y sea valiente porque necesito desalojar de esta tierra lo que el enemigo se ha posicionado y sobre ti está esa esencia en tu espíritu. La palabra mandato también viene de la palabra hebrea radat, que significa gobernar. Qué interesante. Dios le dijo a Josué, le dice a usted y a mí, Dios quiere que su pueblo gobierne, que su pueblo tenga autoridad, gobernar la tierra. Aleluya. Tenemos que dominar. Dios bendice con el liderazgo que viene de la mano de Dios. El enemigo trabaja para impedir que los hombres y mujeres y de Dios gobiernen con los dones y talentos y con el propósito y con el plan que Dios le ha entregado. Dios quiere posiciones de gobierno y gobernar. Usted lo puede hacer porque gobernar es tener una posición de autoridad, gobernar sobre encima del enemigo, gobernar sobre encima de la cultura, de lo que se está promoviendo, de la insensatez, de la apatía, gobernar en las partes de deshonra, gobernar, tener la responsabilidad de ejercer la autoridad de Dios con gracia y verdad. Eso estaba haciendo como un manto dentro de la vida de Josué. Y entonces es como un principio, en los principios de la creación, Dios le dio al hombre mandatos y dijo, sean fructíferos, para resumir lo que estamos hablando dentro de la palabra mandato, multiplíquense,
llenen, sometan, tomen autoridad en el cielo y en la tierra, y yo estaré con ustedes para que gobiernen. Aleluya. Desde ese contexto de las escrituras podemos ver que cuando Dios le dijo a Josué en el momento que llegó la conquista de la promesa, la unción de conquista, el tiempo de conquistar y poseer la tierra prometida está en ti desde el día que naciste, porque yo te di mi imagen, mi semejanza en mi gobierno. Lo primero que le hizo fue un mandato. Dentro de ese mandato, Dios estaba recordándole a Josué el fundamento por el cual él había sido creado. Dentro de ti está Pará, sé fructífero. Dentro de ti está Rabá, multiplícate. Dentro de ti ese mandato es Malé, llena. Dentro de ti ese mandato en hebreo Kabá, someter. Dentro de ti el mandato Radá, gobernar, gobierna con autoridad. Con toda esta capacidad, te mando que te esfuerces y sea valiente. Aleluya, gloria a Dios. Con todo lo que te he entregado, con todo lo que te he capacitado, con todo lo que hay dentro de mí, en ti. Ahora te mando, te doy un mandato que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. Te estoy condicionando ahora, te estoy capacitando, te estoy entregando, te estoy llenando y ahora quiero que tú ejerzas una acción que yo no puedo hacer. Y tu parte es que te esfuerces y que seas valiente, aleluya. Ahora bien, esta frase, que seas fuerte y valiente, esforzarse, significa continuar hacia adelante. Es un paso más, la milla extra que debemos caminar antes de la victoria final. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Josué. Tienes que dar la milla extra antes de conquistar la victoria final para la nación de Israel. La gente que triunfa nunca mira hacia atrás. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, ¿qué es? Es el esfuerzo extra. Esfuérzate. Los hombres y mujeres de éxito en la Biblia fueron aquellos que hacen las cosas que la gente ordinaria no desea hacer. Se esfuerzan en el extra. Esfuérzate. Y ser valientes es bien interesante porque la definición en todos los espectros de ser valiente no significa la ausencia de temor. Aleluya. No significa que el sentido del miedo no pueda llegar en algún momento cuando usted se va a enfrentar a un enemigo, como iba a ser en el momento, iba a pasar a Josué y al pueblo de Israel. El valor es la capacidad para continuar a pesar de los temores. Por eso es que el Señor le dijo, esfuérzate, es decir, da el extra, da la milla extra, esfuérzate de lo ordinario, pasa a lo extraordinario, da un extra y sé valiente, es decir, ten la capacidad para continuar a pesar de tus temores. Aleluya. La mejor manera de ser valiente, usted o yo, es enfrentar lo que tenemos al frente. Es mejor hacer las cosas con miedo que no hacerlas porque tememos. Dios no nos ha dado, dice la palabra, no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Aleluya. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jehová le aseguró a Josué, su fiel siervo seleccionado, que podía ser fuerte y que podía ser valiente. Es decir, tú tienes la capacidad como ser humano para dar un extra y esforzarte de tal manera que dejes lo ordinario y pases a lo extraordinario. Y tienes la capacidad de ser valiente porque yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y la capacidad de ser valiente porque aunque tengas temor, desde ese espíritu de poder que yo te he entregado, no desde tu temor, tú continúes con ese temor, pero continúes con valentía venciendo ante las pruebas, los problemas, por muy difíciles o insuperables que puedan parecer en su vida o en la mía. Debemos tener la valentía y creer que hay un espíritu de poder, de dominio propio, de amor, el amor de Dios con nosotros que permitirá que podamos vencer todas las adversidades. Josué no tenía ninguna razón para tenerle miedo al futuro, porque en el versículo 9 el Señor le había dado el mandato al principio, que es lo que nos genera a usted y a mí. Nos genera, Dios me está dando una orden, me está dando un mandamiento, me está dando un mandato. ¿Cómo obedecer esto si soy humano? Pero a su vez, dentro de la capacidad del amor, la misericordia
del amor de Dios de tal manera que se extiende a la vida del hombre y conociendo nuestras limitaciones humanas, nuestra mente finita, desde su eternidad, Él da una promesa de victoria antes que usted y yo entremos a una batalla. Aleluya. Sería como tener a Jehová ahí mismo con nosotros, ayudándole para seguir adelante. Dios estuvo con Josué en el sentido que le dio instrucciones claras y lo ayudó a vencer a sus enemigos. Y así como Dios le dijo a Josué que estaría con él incluso, que no lo iba a dejar, pero también le dijo como estuve con Moisés. Déjeme decirle que Jesucristo nos dijo como promesa que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces podemos decir que así como Dios estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como estuvo aún con Jesucristo en la tierra, Él va a estar con nosotros. Y esa promesa es la que nos permitirá vencer y nos va a introducir en el mandato de Dios que nos va a permitir cumplir la imagen y semejanza y el gobierno que Dios nos ha entregado dentro de ese mandato. ¿De dónde sacaría Josué la fuerza y la valentía? Es una pregunta, porque a lo mejor usted puede decir, bueno, pero es que Josué, imagínense, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacaría Josué la fuerza y la valentía que aparece allí? Josué tenía que leer y meditar la palabra. Usted lo puede ver en el versículo 8. Esa palabra pues lo ayudaría a preparar su mente, su corazón para hacer la voluntad de Jehová. Y luego tenía que actuar de acuerdo a lo que había aprendido. O sea, no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Tenía que obedecer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenía que obedecer cuidadosamente todo lo que estaba escrito. Si lo hacía de esa manera, tomaría buenas decisiones y le iría bien. Tu palabra es lámpara para mis pies, lumbrera para mi camino. Tú llevas mis pasos a camino de bien y a camino de rectitud. El hombre piensa su camino, pero Jehová lo endereza. Aleluya. Porque cuando nosotros tenemos un camino, pero leemos la palabra, es posible que usted pueda entender que la palabra lo está guiando a otro lugar, le está dando una estrategia que usted no pueda ver, pero que viene de Dios. Y si viene de Dios, es una palabra perfecta, extraordinaria, unas instrucciones necesarias y específicas para que usted pueda cumplir el propósito y el llamado y cumplir y ver la victoria en su vida. Tomaría buenas decisiones. Era como que te aseguro que vas a tomar buenas decisiones si haces esto y te irá bien. Irá bien, Josué. No sé cuál es su nombre, pero ponga su nombre. Ten ánimo, te irá bien. Toma buenas decisiones desde mi palabra. Y eso fue justo lo que dice la Biblia que pasó. Que aunque tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles como líder, Josué vivió una vida plena y feliz sirviéndole a Jehová. Usted lo puede ver en el libro de Josué, en el versículo 23 y 24. Y es interesantísimo la forma en que él termina su vida y las proclamaciones que él hizo. No desmayes, no desmayes, también le dijo. Desmayar significa perder las fuerzas. Usted se desvanece, me desmayé. Es muy, muy fácil desmayar. Cuando hacemos las cosas con nuestro brazo, cuando hacemos las cosas con nuestra fuerza, no sé si a usted le ha pasado, es posible que no, usted es más fuerte que yo, estoy seguro de eso, pero yo me he desmayado, es decir, yo he perdido mis fuerzas, humanas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo le he dicho a Dios, no puedo más, Señor, simplemente no puedo más. Estoy desmayada, no tengo fuerzas para seguir adelante. La mejor forma, la manera de evitar desmayar, ¿cómo es? Me fortalezco en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Él da, dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo dijo el profeta Isaías en su capítulo 40. ¿Por qué se repite tantas veces en la vida de Josué? Ten ánimo. Vemos que cuando Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio, en su capítulo 1, en su versículo 38, que Josué sería sucesor y que guiaría el pueblo hasta Canaán, también le dijo que Josué necesitaba ser animado. Que si él entraba a ser aquel que iba a quedar, anímalo, Josué, hijo de Nun, infúndele ánimo, le dijo, pues él hará
que Israel posea la tierra prometida. Eso usted lo puede ver en Deuteronomio y es importante porque toda persona, usted y yo, necesitamos que nos infundan ánimo. Por eso es que yo hoy vengo a decirle, ten ánimo. Yo te vengo hoy a animar para decirte que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Josué, te está dando un mandato de victoria. Y hoy quiero levantarme, como Dios le dijo a Moisés, a decirle, infúndele ánimo a aquella persona que va a conquistar la tierra prometida. Ten ánimo, Dios está contigo, no desmayes. Los muchachos se fatigan y se cansan, más los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas. Ten ánimo, Dios está vivo, levántate, ten ánimo. Todos necesitamos, no le permitas al desánimo cortar en dos los grandes planes, los propósitos, el diseño que Dios tiene con tu vida. El Señor ha prometido estar contigo. El Señor ha prometido librarte. Ten ánimo. Los grandes propósitos conllevan grandes batallas. Ten ánimo. Las grandes batallas terminan en grande victoria. Ten ánimo. Y las grandes victorias cimientan nuestra fe a mayor profundidad. Ten ánimo. Cuando el desánimo toca a tu puerta, simplemente no respondas. No le abras la puerta al desánimo. No le des entrada al desánimo, a la desesperanza, a la depresión, a la tristeza, al dolor, a la amargura, al odio, a la venganza. Déjalo fuera de tu corazón. Ten ánimo. Dios está contigo. Como Dios le dijo a Moisés que le infundiera aliento a la generación de conquista desde Josué para que bajara como la barba de Aarón a la nación de Israel, yo hoy vengo a decirte, vengo a infundirte ánimo a todo líder que necesita levantarse. Ten ánimo, porque Dios está contigo. Lo que Jehová le dijo a Josué, nos sigue dando ánimo a usted y le sigue dando ánimo a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida, porque Dios no ha perdido ninguna batalla, porque Él es el Dios que reina, porque nuestro Dios es sabio, porque nuestro Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es amor. Las palabras de ánimo de Moisés a Josué tenían la autoridad para decirle, te infundo aliento, te infundo ánimo. Moisés le dijo, no estaba en esa conversación, pero le dijo, mira, ese Dios a mí nunca me abandonó en el liderazgo. Ese Dios, yo subí al monte y yo bajé con los 10 mandamientos. Esa nube nunca se desamparó. O la presencia prometida de Jehová, esa que daba reposo y daba paz. Cuando yo le pregunté quién irá conmigo, y Moisés le dijo, Dios fue conmigo. Le dijo, mi presencia prometida irá contigo. Y él me acaba de decir que lo mismo como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ten ánimo, Josué. Y ahora yo te digo, ese mismo Dios, dile que tu presencia prometida, Señor, me acompañe. Y el misma promesa que le dio a Moisés y la cumplió. En este momento, si te responde, yo iré contigo, mi presencia te acompañará a donde tú vayas. Y el Señor lo cumplirá, así como lo cumplió en la vida de Moisés. Así como lo cumplió en la vida de Moisés, así lo cumplirá en su vida y en mi vida. Por eso, ten ánimo, aleluya. Gracias, Señor, porque podemos contar con un Dios que nos da la victoria sobre cada batalla. Él quiere que nos vaya bien, igual que a Josué. Y como Josué podemos ser valientes, podemos ser fuertes. ¿Desde qué esquina? Desde la esquina de la debilidad, de la humildad, de la dependencia, de la obediencia a la palabra de Dios, meditarla, leerla de día, de noche, actuar bajo sus preceptos y su palabra, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Hoy llévate esa promesa, ten ánimo. ¿Cómo te doy ánimo y aliento? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Es una promesa de victoria anticipada. Antes de entrar a la batalla, aleluya, el Señor le prometió victoria en el fundamento de esa promesa a Josué. José obedeció, hizo su parte, todo lo que el Señor le dio como mandato y cobró ánimo
en cada una de las circunstancias, hasta tal punto que al final de sus días hizo una promesa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Se comprometió con Dios de manera generacional, hizo un pacto con Dios, porque Dios no le había fallado, Dios había sido fiel, Dios le había entregado la tierra prometida y ahora Él estaba dando ánimo a su familia, a sus generaciones, estaba impartiendo, así como un día Moisés le impartió, le infundió el ánimo de la promesa, de la conquista que Él iba a hacer. Asimismo, Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Váyase al libro de Josué al final, dijo: yo y mi casa. Generacionalmente corrió la promesa de Jehová y les dijo: tengan ánimo, porque si Jehová cumplió su promesa conmigo, así lo hará contigo. Y la misma palabra que me dio Moisés a mí, en el momento que recibí la promesa, vi la mano de Dios, aunque no lo creía, le creí con todo lo que mi corazón, confié en Él, hice todo lo que Él me dijo. Yo ahora le digo a mi casa que puede servir a Jehová, porque el cimiento de la fe que se ha levantado en mi vida queda para siempre perpetuado a mi generación. Aleluya. Ten ánimo, porque las promesas que Dios te está dando ahorita, las batallas que te vas a esforzar, que vas a ser valiente, que no vas a desmayar, que Dios estará contigo, es el cimiento generacional que estás entregando a tu familia, y tú vas a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová durante todos los días de mi vida. Aleluya. Y nadie podrá ser capaz de hacerme frente. Aleluya. Porque así como estuvo con Moisés, puedo decir que estuvo conmigo. Vio cumplida su promesa. Él no me dejó ni Él me abandonó. Aleluya. Y Josué es un prototipo de Jesús. Y es la palabra que Jesús le está dando a la iglesia: yo estoy con vosotros todos los días de tu vida, no los abandonaré. Yo he vencido en la cruz, yo he vencido. Oh, hay victoria en Cristo Jesús. Yo estaré con ustedes, esfuérzate. Les doy un mandato: que se esfuercen, que sean valientes, que no desmayen, que yo estaré con ustedes. Cobran ánimo, ten ánimo, que hay una victoria anticipada, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Nadie será capaz de enfrentarse y vencer a Josué. Nadie sería capaz de enfrentarse y vencer su vida, porque Jesucristo le está dando una promesa, porque el Dios de Israel está con usted. Oh Señor, aleluya. Durante toda tu vida establece a Cristo como tu ayudador, como tu fortaleza, como tu refugio, y ten ánimo, porque triunfarás no con tus propias fuerzas. El poder de Dios y su presencia prometida te llevará a la victoria. Solo necesitas confiar en el Dios altísimo, el Dios omnipotente, el Dios poderoso. Oh, aleluya. Y no habrá enemigo que podrá hacerte frente. Aleluya, porque tenemos que tener la convicción que nuestro Dios es grande y poderoso ante cualquier enemigo. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Impártela, Señor, que cause el efecto por el cual tú la has enviado. Señor, transfórmanos, Padre, llénanos de fe, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Confiamos en ti, creemos, Señor, en tu mandato, creemos, Señor, que tenemos una esencia de gobierno, que tenemos una esencia de autoridad, que fuimos creados a imagen y semejanza, que tú, Señor de la gloria, has estado con nosotros todos los días de nuestra vida, que tú nos has entregado, Padre de la gloria, la victoria. Hoy, Señor Santo de Israel, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra, tu extraña obra, tu poderosa obra, tu milagrosa obra en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fructíferos, ayúdanos a multiplicar, ayúdanos a llenar, a someternos, a gobernar, a tener autoridad, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, a no temer, a no desmayar. Hoy, Señor, reprendemos el miedo, Padre. Hoy cobran fuerzas, cobran ánimo, Señor, según tu palabra. Cada batalla que tengan al frente, tú irás delante de ellos como poderoso gigante, enderezando todo lugar torcido, quebrantando toda puerta de hierro, todo cerrojo de acero haciendo pedazos. Tu gloria, tu manifestación, Padre de la gloria, de poder, de amor, de gracia. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, Padre.
Hoy ten ánimo porque el Dios de Israel te está infundiendo aliento. El Dios de Israel te está diciendo que no desmayes y te está dando la promesa sellada con el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que dio la victoria a la humanidad, que Él estará con ustedes, estará conmigo todos los días de nuestra vida. Y su victoria es nuestra victoria en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Sello esta oración en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se activa el poder de la resurrección de tal manera que todo el que esté desanimado se va a levantar, va a cobrar ánimo y va a conquistar los territorios que tú has establecido para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, y en ello te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.